Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Por favor. El estudio se llama De persecución. Ya está. Sí, ya está. Hace rato que lo puse. No importa porque le quito lo que no sirva. Muchas gracias. De persecución a resultados. La persecución, las pruebas, las tentaciones también tienen un propósito de Dios. Como en el deporte te puedes foguear, ¿verdad? Vas a diferentes campeonatos para llegar después a las Olimpiadas y te estás fogueando. Así también Dios nos foguea con pruebas, con persecuciones, con angustias, para ver si nosotros podemos agarrar de eso el estar más fuertes y firmes, ¿no? Y esto lo vamos a ver aquí en este libro de los Hechos, capítulo 16, empezando en el versículo 19. Hechos 16, empezando en el versículo 19. Le voy a pedir a Carlos, por favor, que nos guíe en una pequeña oración para que Dios nos dé una buena enseñanza. Señor, gracias por permitirnos que estemos aquí juntos esta noche. Te pido que bendigas esta predicación, que nos des a todos un corazón para recibir la enseñanza y que te podamos guardar y aplicar en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. La palabra, sí. Ya está, sí, está bien. No, está mal. ¿Por qué está mal? Porque está muy para allá. Bueno. Y tú no estás en el medio. Ah, y bueno, está muy perfecto. cerca a ti. Muy bien, está bien, no importa. Yo creo que no está tan mal, está bien. Muchas gracias por la crítica cinematográfica. ¿Está bien? La palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, empezando en el versículo 19, dice así: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo,
les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echas encubiertamente. No por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas cosas a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, pues Dios es soberano sobre todo el universo. La Biblia dice que no hay una sola hoja que no cae sin el muy expreso consentimiento de Dios. Y muchas veces vemos que las cuestiones adversas al cristianismo, porque el cristianismo siempre ha padecido persecución, trae grandes resultados. Lo vemos en el circo romano, cuando los cristianos eran echados a las bestias para que las bestias los despedazaran, y de esta manera pues la turba que estaba en el circo pudiera divertirse. Pero estaba pasando todo lo contrario, pues estos cristianos estaban muriendo, cantando, alabando a Dios con gran fuerza ante la muerte, y muchos de la turba se estaban convirtiendo a Cristo por el testimonio de los que estaban muriendo, y el efecto era totalmente contrario. Esto lo hemos visto siempre. Ahora, ¿por qué hay gran persecución? Bueno, porque el cristianismo va totalmente en contra de lo que dice el mundo. El mundo tiene una filosofía, tiene una manera de conducirse, y el cristiano va exactamente en sentido contrario. El mundo está bajo las garras y bajo la filosofía del diablo. Es más, hay un versículo que ustedes estuvimos memorizando ahí en el campamento, que es 1 de Juan 5:19, que dice: nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Toda la filosofía que tiene el mundo de allá afuera está en contra de lo que dice Dios. Vanidad, orgullo, soberbia, mentira y codicia y todas estas cosas que nosotros sabemos perfectamente de qué se trata, y el mundo, eso es lo que hace. Es más, dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en estos versículos tú te puedes preguntar: mírame, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso es lo que ofrece el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Los deseos de la carne, todas mis pasiones internas que yo tengo, que me hacen ser egoísta, soberbio, todas traen un conflicto ahí. Esos son los deseos de la carne. Los deseos de los ojos es todo lo que está allá afuera que yo necesito tener. Necesito tener 400 casas, 7,000 teléfonos, 4 coches y más y más y más, y tengo mucho y también quiero tener lo tuyo. Los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida, pues tú la conoces. Dicen todos: yo soy el rey. Yo soy el que mando, yo, número uno en el mundo, y todo eso va en contra de lo que dice Dios. Por lo tanto, hay mucha persecución. Y aquí en este pasaje vemos que Pablo, Silas, Lucas y Timoteo, estos misioneros que por fin llegan a la ciudad de Filipos, están predicando con mucha fuerza, y se ha formado ya un grupo. Vimos la semana pasada cómo allá en el río, porque no había sinagoga, ellos predicaron ante unas mujeres y se convirtió una mujer que va a ser importante. Y se llamaba Lidia, una mujer vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que tenía recursos económicos, y hace que Pablo y sus compañeros vayan a su casa y se hospeden en su casa. Y se forma un pequeño grupito por primera vez en la primera ciudad europea en donde el cristianismo ahora está llegando.
y empiezas a tener estudios allí en casa de Lidia, y cada vez que van por ahí, había una esclava, una jovencita, que traía posesión del diablo y vendía estatuas de la diosa Venus y sus amos ganaban muy buen dinero. Y siempre perseguía a Pablo, lo vimos la semana pasada, en donde... Adivinaba también, ¿sí? Y bueno, era una mujer poseída por él. Dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Y al salir de ella, pues ya no tenía este espíritu de adivinación, estas cosas, y sus amos se enojaron mucho porque ya no estaban ganando mucho dinero con ella. Y esto es lo que vemos en este pasaje, en donde va a haber persecución contra los siervos de Dios. ¿Sí? Entonces, es muy importante que tú comprendas en tu propia vida cristiana hoy, en el siglo XXI, que hay persecución contra ti. Cualquiera que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. ¿Y cuántas veces lo hemos tenido? Que se burlan de nosotros porque pues no hacemos esto, no hacemos aquello, no tomamos como ellos toman, o no sé, o simple y sencillamente tenemos una filosofía diferente de cómo tratar las cosas en la vida. La persecución es parte de la vida cristiana. ¿Quién se estaba memorizando las bienaventuranzas? Uno de ustedes, Miriam, que no está. Miriam, ¿tú también? Miriam, ¿tú también? ¿Qué dice una de las bienaventuranzas? Bienaventurados cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Alegraos y gozaos, porque así también fueron los profetas que fueron antes de vosotros. Y vuestro galardón es grande en los cielos. Efectivamente, ¿sí? Por muchos años, y esto era, fíjate, Víctor, yo creo que hace como, ¿qué será? Fácil, 20, 25 años, cuando no andaba de moda la homosexualidad. Yo vivía soltero, porque yo me casé muy tarde en mi vida, y entonces me decían todos que el problema, que por no ser casado, es que yo era homosexual. Y pues se divulgaba por todos lados, ¿eh? Y a mí, claro, me valía, pues di lo que quieras, la verdad, pero siempre tendemos esa situación y ya calumniarán contra ti algo, ¿no? Que los lentes te los robaste o algo, porque esa es la situación. ¿Y por qué? Porque la luz en las tinieblas lastima, resplandece. Vas tú caminando y estás lastimando gente con la luz que tú traes. En este pasaje precisamente vemos esto, y dice aquí la palabra de Dios en este capítulo 16. Vamos a ver rápidamente 5 cosas en este pasaje. Y la primera es precisamente persecución. Dice el pasaje, empezando en el versículo 19, pero viendo sus amos, los amos de esta chica que tenía espíritu de adivinación, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, toma nota, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Bueno, los judíos siempre han tenido una gran persecución. Tú lees la historia de los judíos y es una historia trágica. Y lo peor está adelante, porque son el pueblo de Dios. Dios, no sé por qué, eligió a ese pequeño pueblo para que fuera su pueblo. Y van a tener mucha persecución porque además nunca hicieron lo que Dios dijo que hicieran, que fueran los predicadores. Y lejos de ser predicadores se han dedicado más bien a ganar dinero y a extorsionar al mundo. Pero bueno, ese es otro boleto. Y los judíos han sido perseguidos. Y en tiempos de Pablo, eran perseguidos, terriblemente.
los judíos en todas las ciudades no judías. Y aquí lo dice, siendo judíos, Pablo y Silas, ¿por qué no también encarcelaron a Lucas y a Timoteo? Porque no eran judíos, ¿ok? Entonces, pero además dicen, con gran mentira, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. No es cierto. Ellos estaban haciendo todo esto porque no estaban ganando el dinero que ahora no entraba por esta muchacha que ya no tenía el espíritu de adivinación. Y estaban fúricos contra estas personas que les estaban quitando su negocito, ¿no? Eso es lo que realmente está pasando, ¿cierto? Bueno, pues en realidad siempre ha sido así. El mismo Jesús tuvo muchos problemas cuando Él también hacía milagros y esos milagros perjudicaban materialmente a otras personas. Por ejemplo, Marcos capítulo 5, versículo 16. Marcos capítulo 5, versículo 16 en Marcos dice así: y les contaron los que habían visto cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y a los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Él había quitado los demonios a esta persona que estaba molestando a los cerdos, y al tener ya un hombre cabal, pues estos cerdos tuvieron un problema ahí con ellos y dijeron, ¿sabes qué, Jesús? Vete de aquí porque realmente no nos ayudas en nada. En lugar de decir, oye, qué bueno que le diste sanidad a este hombre que estaba bien loco y le quitaste su locura, pues esas cosas, ¿no? Así es realmente. En este caso, pues sabemos que el dinero nubla nuestras decisiones. Estamos tan enfocados en tengo que ganar este dinero tiene que ser mío, que tropezamos gente, hacemos mil marañas y engaños porque tiene que ser mío. Y así dice Dios que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso es lo que están haciendo estas personas contra Pablo y contra Silas. Los acusaron de ser alborotadores. Y pues se agolpeó todo el pueblo y estaban tratando realmente de lastimar a Pablo y a Silas. Bueno, dice la palabra de Dios, siguiendo aquí, dice, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles sus ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Bueno, pues estos varazos eran fuertísimos, al punto de que estaba prohibido dar más de 39 azotes, porque con más de 39 azotes literalmente se te moría la víctima, ¿no? Y entonces sí les destruían la espalda y cuánto. Y a Pablo y a Silas le hicieron esto en persecución. Realmente no habían hecho nada, al contrario, estaban haciendo buenas cosas, ¿sí? Y además le dijeron al carcelero, a estos realmente con mucha seguridad van a pasar la noche en la cárcel. Inclusive dice, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, en donde realmente pues todos lastimados y ensangrentados y todo, en un lugar lleno de ratas y lleno de suciedad, pues no era lo mejor para ellos. Y dice, les aseguró los pies en el cepo. No, le ponían cadenas contra la pared, pero estaban muy separadas y entonces hacía que realmente te lastimaras muchísimo los pies porque pues, te estabas separado y así toda la noche. Sí estaba y también los brazos, ¿no? Entonces sí realmente era una cosa muy dolorosa, tenían mucho dolor esa noche por la persecución que todo el ciudad de Filipos tenía contra ellos. Ellos estaban muy enojados y querían hacer un alboroto, no es cierto, ¿no? ¿Qué dice la Biblia que estaban haciendo? Lejos de enojarse, lejos de frustrarse, lejos de estar realmente fuera de quicio, dice la palabra de Dios, que dijeron, si esto es lo que Dios quiere, nosotros lo aceptamos. Y eso es lo que dice aquí el siguiente versículo, a la medianoche, orando
Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. ¿Sí? Como es tan difícil realmente maltratar y sacar de quicio a los cristianos, ¿no? El cristiano es una persona que sabe dónde está parado y dice las cosas como debe decirles, tiene gran seguridad no en él, seguridad en Cristo, seguridad en Dios, y lo hace ser que las personas inclusive te tengan miedo, a pesar de que quieren lastimarte y muchas veces tienen el poder de hacerlo, ¿no? Y hemos visto a través de los siglos a muchos cristianos morir de una manera espectacular. ¿Qué es lo que estaba pasando en el circo romano? Se estaba convirtiendo muchísima gente de la turba que decir, no puede ser, yo fui al circo, ahí estaba el león y destrozó, pero murió cantando. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y la gente se estaba convirtiendo a Cristo con las persecuciones contra el cristianismo. Además vemos que realmente contra Dios no se puede. Si Dios quiere hacer algo, no hay nadie que lo pare. A Silas y a Pablo los pusieron en la cárcel, más adentro, los ataron de una manera no sé qué, y Dios dijo, no, yo los saco, no hay problema. ¿Tú te acuerdas en el capítulo 12 que pasó con Pedro? Que Pedro también lo querían hacer mal, lo podemos ver aquí en Hechos capítulo 12, en el versículo 7, aquí mismo en el libro de Hechos, unas cuantas hojas antes, dice Hechos 12, versículo 7. Y cuando Herodes, el 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, Pedro estaba con dos guardias, encadenado, la puerta con todo el ejército romano, o sea, no había manera de que pobre hombre saliera. Y he aquí, versículo 7, se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y el pasaje habla de que pasó algo sorprendente, las puertas se abrieron y Pedro salió de la cárcel, porque cuando quiere Dios hacer algo, pues sencillamente lo hace. Él no tiene ningún impedimento para hacerlo. Ahora tenemos a Pablo y a Silas allá en Filipos, están en la cárcel y están cantando. Entonces, número 1, persecución, y la persecución los lleva a la cárcel. Número 2, alabanza. La manera como ellos enfrentan el problema. Estaban cantando a Dios. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Nos van a matar? No sabemos qué va a pasar, pero nosotros sabemos que estamos bajo el control de Dios. Así es que no hay nada que temer. Como dice el versículo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Número 2, alabanza, empezando en el versículo 25. No, perdón, estamos en 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Sí? Bueno, los presos estaban también muy impactados con el comportamiento de Pablo y de Silas, que en lugar de estar ahí todos destrozados, estaban súper gozosos y llenos de Dios. Y los presos decían, pues no entendemos mucho, pero estos hombres realmente tienen algo que enseñarnos. ¿Cuántas veces tú tienes mucho que enseñar al mundo de ahí afuera en la manera como tú te comportas con las diferentes circunstancias de tu propia vida? Y se sorprenden, oye, pero te está pasando esto, ¿por qué no estás llorando? ¿Por qué no estás histérica? Y bueno, yo dependo de Dios, y se sorprenden mucho la manera como tú enfrentas las pruebas, los problemas, las persecuciones o cualquier cosa adversa en tu vida. Bueno, pues esta alabanza, dice la palabra de Dios, que trajo consecuencias. Y dice aquí el versículo siguiente, entonces
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas, yo creo que la casa del carcelero estaba al lado de la cárcel, él tenía que resguardar la cárcel, esa era su responsabilidad. ¿Y qué pasaba si se le escapaba uno de los presos? Muerte. Entonces sí lo mataban a él. Dice la palabra de Dios que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido, ¿sí? Dijo, bueno, pues la verdad es que no importa cuáles sean las circunstancias, por qué se escaparon los presos, si fue el problema de él, si no fue o lo que sea, se escaparon los presos y tú pagas con tu vida, ¿no? Y entonces dice la palabra de Dios que ningún preso se había escapado, ninguno. Y vamos a leerlo. Mas Pablo, versículo 28, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Dicen que es urgente hablar contigo, del comité de aquí. No, dile que en este momento no puedo, lo siento mucho. Perdón, la verdad es que tengo una conferencia ahorita importante. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. No le quitamos mucho tiempo. Un minuto. Vecino, te venimos a molestar. Por el rollo que Solicitemos, hay ahorita. ya ves que hay inconformidades con lo que estás haciendo. Te solicitamos el proyecto para que lo tengamos nosotros, si nos lo puedes dar mañana. Yo te lo doy. Perfecto. Claro. Mañana primera hora. Con mucho a gusto. las 9:10, ¿sale? Era todo. Claro, sí, gracias, claro, claro. Perdón. Sí, aquí los del condominio. Pero bien, entonces, dice la palabra de Dios en el versículo, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Bueno, todos los presos estaban ahí. ¿Cuál es la situación de por qué los presos no se escaparon? Bueno, podemos tener algunas conjeturas porque no nos dice la Biblia. Uno, estaban en shock total porque había habido un terremoto y no sabían ni qué hacer, ¿no? Y no sabían ni que las puertas estaban abiertas. Dos, sabían que había un gran riesgo, que si se escapaban y los volvían a agarrar, pues significaba muerte. A lo mejor algunos dijeron, no, yo no me meto en ese lío. Y tres, el testimonio de Pablo y de Silas. Estos hombres, ¿cómo? ¿Cantando abrieron todas las puertas? Oye, pues ¿tendrán voz de tenor o qué onda? ¿De qué se trata esto? Estaban muy, muy impactados. Así como tú puedes impactar a el mundo con tu comportamiento como cristiano. No entienden por qué tú haces estas cosas, no son cristianos, no tienen los principios cristianos, pero sí ven algo diferente. Y muchas veces alguno de ellos te dirá, oye, explícame, porque a mí me interesa esto, yo no estoy viviendo una vida de paz, una vida de sosiego, y yo veo que tú tienes algo fuerte, ¿de qué se trata? Y puedes hablarles de Cristo. Entonces dice la palabra de Dios que él, estamos hablando del carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? No sabemos si está hablando de la salvación de los magistrados, del terremoto o algo espiritual. Realmente Pablo y Silas no le habían hablado de Cristo, ¿no? Entonces no sabemos de qué salvación se está refiriendo, ¿sí? Pero vemos la conducta tan maravillosa de Pablo y de Silas ante todo esto, ¿no? Primero, una persecución muy fuerte contra ellos, totalmente injusta, que los lleva a la cárcel, un lugar bastante feo y una situación muy fea que traen. Dos, una gran alabanza en donde no les importa porque eso no les va a quitar su gozo, no les va a quitar su paz, sea lo que sea. Y ahora, número tres, la predicación. Porque Pablo inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Pues toma la oportunidad para hablar de Cristo. Que eso era lo que hacía Pablo. Ahí en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 2, dice Pablo algo muy importante, que él
estaba diciendo, pues me propuse no saber nada entre vosotros, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo tomaba toda oportunidad para predicar. Y ahorita, pues un carcelero que está bastante temeroso, que está temblando de qué le puede pasar en su vida con lo que ha pasado en la cárcel, pues Pablo aprovecha para hablarle de Cristo. Y vemos que nosotros debemos de siempre tomar las oportunidades para hablar de Cristo. Porque la gente está desesperada. Ellos no saben de la gran fórmula de tener una vida abundante aquí en la tierra y resolver por fin tu problema de la muerte, que se llama Cristo. Eso es. Y debemos de hacerlo como Pablo lo va a hacer aquí. Entonces, número 3, aquí en el versículo 30, empezando, dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pero es muy sencillo lo que está diciendo Pablo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué quiere decir creer? Bueno, creer quiere decir tener. Hay muchas personas que creen. ¿Tú crees que puedes volar, Mariana? Sí, yo puedo volar, yo sé qué. Sí, pero súbete, por favor, al segundo piso y aviéntate. Y eso es creer, que yo vea que te avientas. El hablar nada más no sirve, ¿no? Entonces, lo mismo con Cristo. Hay personas, muchas, que creen en Cristo, pero no lo están viviendo. El creer es tener, es tomar acción y realmente hacerlo tuyo, hacerlo el Señor y dueño de tu vida. Eso es creer, ¿no? Y entonces dice la palabra de Dios que la predicación fue sencilla, pero llegó al clavo, muy fuerte, con unas cuantas palabras. Y dice el siguiente versículo, y él, le hablaron la palabra a él a su casa, versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Lo sacó de la cárcel, lo llevó a su casa y se puso a lavarle las heridas. Es una señal de que había un cambio importante en la vida de este carcelero. Ya no era este carcelero que nomás sigue órdenes, sino que tiene misericordia, que tiene un corazón más blando. Algo pasó en su interior, algo muy importante pasó. Inclusive se los lleva a su casa, eran presos, pero él se los lleva a su casa y dice que se bautiza. ¿Qué quiere decir? Ya sabemos un poco del bautismo. El bautismo no es lo que normalmente pensamos que es, que agarras al bebé y le pones un poquito de agüita para quitarle el pecado original. Eso no es el bautismo. El bautismo es un testimonio. Señores, yo soy una nueva persona. Yo ya no soy igual. Bautizo quiere decir volver a nacer, morir y nacer de nuevo. Y el bautismo lo haces cuando ya estás grande, en donde te sumerges en agua y luego sales otra vez diciéndole al mundo, señores, yo soy una nueva persona, ya no soy igual. Ahora tengo a Cristo en mi corazón como el Señor de mi vida. Y entonces, pues esta persona está confirmando que él ha cambiado. Y dice que él con todos los suyos, que es otra cosa que pasa, ¿eh? Cuando tú estás ya bien con Cristo, de una manera natural, empiezas a decirle a los demás, principalmente los tuyos, ¿no? Empiezas a predicar. Y predicas con tal fuerza, sin saber mucho los versículos, ¿eh? Pero estás hablando de algo muy real, que es tu propia vida. Y dice el versículo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Toda su casa se convirtió ante la predicación de este carcelero, no de la de Pablo, ¿eh? Él está cambiando tal que su esposa, sus hijos, no sé quién vivía ahí, dice que toda su casa estaba convirtiéndose a Cristo. Como una persecución trae todos estos resultados tan maravillosos que Dios ha provocado. La persecución trajo alabanza en la cárcel, la alabanza trajo un terremoto que hace que el carcelero tenga un cambio radical.
Y ya tenemos un cristiano más en Filipos. Había estas mujeres, Lidia y otras, y ahora el carcelero también. No solamente él, también su casa. Ya tenemos un grupito en Filipos. Se juntaban los jueves a las 8 de la noche, ahí cerquita del club alemán. Y, bueno, no había club alemán en ese entonces, ¿verdad? Bueno, pues ya había un grupito. Y ya Pablo tiene un lugar, la casa de Lidia, en donde empieza a predicarle a este grupito. Un grupito que va a ser muy importante en tiempos futuros en la vida de Pablo. Porque Pablo, pues nada más va a estar un tiempo ahí. Tiene que ir a Filipos y después va a Éfeso y después va a Corinto y después va a ir hasta Roma. Entonces él está levantando grupitos y rápidamente entrenando gente para que ellos sean los que prediquen y Pablo pueda seguir su camino para levantar otros grupos. ¿Sí? Bueno, pues dice la palabra de Dios, número 4, que hubo una gran provisión. Pablo, en lugar de pasar la noche en la cárcel, la está pasando en la casa del carcelero y no dudo que el carcelero agarró la recámara principal y le dijo a su mujer, mira vieja, vente, mejor vamos a dormir tú y yo en la cocina y vamos a darle a estos pobres hombres la cama y que se sientan bien y realmente eso estamos muy agradecidos. Una gran provisión, dice el versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esta palabra regocijar es una palabra fuerte, ¿eh? Precisamente en la carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 5, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pero regocijaos en el Señor, no en las circunstancias. Tengo coche nuevo y entonces, tengo un gran gozo porque el coche nuevo está flamante. Mañana ando muy mal porque me lo robaron. Entonces, dependo del coche. No, hay que regocijarnos en el Señor para no depender de las circunstancias. Las circunstancias van y vienen, yo estoy acá arriba. Hay que regocijarnos en el Señor. Y esto es lo que están haciendo estas personas. Esa debe ser algo muy bonito para nuestra propia vida. Y número 5 en nuestro estudio es firmeza. Yo quiero decirte algo muy importante, yo creo que tú ya lo sabes, el cristiano es manso, pero no es menso. Al contrario, es una persona que sabe dónde está parado, sabe su lugar, sabe su valor y puede enfrentarse a cualquiera, no importa quién sea. ¿Sí? Y vemos a Pablo como enseñanza, no porque quiera ser el muchicho, sino como enseñanza al grupito que acaba de formar, se va a enfrentar a los magistrados. Y lo vemos en los siguientes versículos, que dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Bueno, pues Pablo tenía ya permiso, ¿verdad? De que bueno, pues ahí muérete, ya vámonos. Y se acabó ahí en casa de Lidia y Lucas, que es doctor, me va a limpiar un poco las heridas y pues ahí muere. Tengo muchas cosas yo que hacer, pero no, él tiene que dar una enseñanza de que el cristiano es una persona firme. Y entonces dice aquí que Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubridamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Al ciudadano romano no se le podía hacer nada si no había una culpabilidad bien definida y sentenciada, pero no, aquí no había ni sentencia. Y Pablo y Silas, los dos, eran ciudadanos romanos. Dios va a hacer este dato muy importante para muchas cosas que va a hacer Pablo, en donde frecuente va a decir, señores, yo soy ciudadano romano.
Uy. Inclusive en otro pasaje más adelante, en donde también pasa algo similar, ¿no? Él dice, oye, dice este señor, Pablo, que él es ciudadano romano, ¿qué vamos a hacer? Y entonces va con él y dice, ¿tú eres ciudadano romano? Sí, yo soy ciudadano romano de nacimiento. Uy, yo con una gran suma pude obtener la ciudadanía. Sí, pero yo lo soy de nacimiento. Dios iba a usar todo eso para la extensión del cristianismo en esos primeros días allá en el imperio romano. Entonces, Silas y Pablo, como ciudadanos romanos, le están pidiendo a los magistrados que por favor vengan a ver qué van a hacer, porque para los magistrados había un broncón. Les quitaban el puesto y probablemente había penalidades de no sé qué, y dice la palabra de Dios que los magistrados sí se pusieron a temblar. Dice la palabra de Dios, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Por favor, ya no hagan más lío, nomás váyanse y no sé qué, ¿no? Y Pablo tampoco va a hacer un gran escándalo, pero sí quería hacer notar que los cristianos no son unos tontos. ¿Cuántas veces nos han dicho, lo que pasa es que tú eres cristiano porque te ha ido mal en la vida? Porque te es un fracasado, que nunca has hecho nada y no sé qué, entonces te refugiaste ahí en el cristianismo, ¿no? Y eso no es cierto. Todos somos fracasados, todos hemos tenido 10,000, pero algunos lo reconocen y vienen a Cristo. Y los demás siguen igual de fracasados por allá, ¿no? Y Pablo quiere hacerle ver a su grupito de que el cristiano tiene un lugar muy alto con Cristo y que puede enfrentarse al que sea, de una manera cordial, pero firme. Era una enseñanza que Pablo quería pasarle a este grupito, porque Pablo ya se va. Se va porque tiene que ir a otras ciudades y entonces ya va a dejar un grupito bien hecho, ¿eh? Está Lidia, está el carcelero con toda su familia y ellos están predicando a otros. Entonces, muy pronto ese grupito va a florecer. Entonces, pues los magistrados vinieron, les rogaron, sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Y dice el versículo 40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Este grupo de Filipos va a ser muy importante en la vida de Pablo. Muchos años después, cuando él está en la cárcel en Roma, con muchos problemas, porque él sabe que Nerón lo va a matar, los filipenses le mandan una carta preciosa en donde Pablo dice, muchas gracias por motivarme de esta manera. Y le mandan un poco de dinero. Los filipenses fueron los únicos que constantemente estaban proveyendo económicamente para que Pablo continuara con sus viajes. Y les dice precisamente aquí en Filipenses, en el capítulo 4, cuando les contesta Pablo a los filipenses, aquí en el versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito, que era el mensajero, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y este grupo de los filipenses fue muy importante para que se extendiera el cristianismo. El cristianismo se estaba extendiendo de una manera espectacular, como el incendio que una vez que agarra es muy difícil
pararlo. Ahorita en California hay un gran incendio y llevan semanas tratando de pararlo y no lo van a poder parar. Dicen que es el peor incendio que ha habido en ese estado, y hay pues todos los medios de helicópteros y no sé qué, y no lo pueden parar, como no pueden parar el cristianismo. Y entre más lo persigan, más se incendia el mundo con el cristianismo, que es lo que ha pasado. Finalmente a Pablo lo mataron y a todos los apóstoles, menos a uno, ¿qué fue? Juan. A él no lo mataron, a él lo desterraron a la isla de Patmos. Pero bueno, el cristianismo siempre ha tenido mucha persecución. Pero, como dijo un predicador, la sangre de los cristianos es la semilla del cristianismo. Entre más los matan, más salen. ¿Sí? Entonces los tiempos de persecución no son más que una oportunidad para predicar a un mundo que realmente está muy mal, en total destrucción, como sabemos nosotros en este siglo XXI. Tenemos muchos juguetes ahora, mira, qué bonito juguete, ¿sí? Para destrucción, porque eso es lo que está haciendo todas estas cosas. Y si en el tiempo de Pablo había gran cosas y tanta maldad, pues imagínate ahora con todas estas cosas. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos una Biblia, el gran privilegio de poder asimilar todo esto y poder decirle al mundo que está allá afuera, decirle, ¿sabes qué? Vas en sentido contrario y vas a pagar por esto. Hay un versículo muy bonito que está en el libro de Números que dice, tengo por cierto decirte que el pecado te alcanzará. Porque hay muchos que dicen, mira, a mí no me pasa nada. ¿No te pasa nada? Espérate, güero, un poquito, quizás son güeros, pero un poquito más adelante. Señor, te damos muchas gracias por todas estas enseñanzas tan maravillosas que nos das. Gracias porque pues todo esto redunda en que podamos conocerte mejor, amarte más y ser tus emisarios, tus soldados, para hablarle a un mundo que está totalmente perdido. Pero ahí hay gentes que sí quieren escuchar. Y tú nos llevarás a ellas para que esas personas vengan a Cristo y tengan la seguridad preciosa que nosotros tenemos. Te lo pedimos, te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.